SCAT, líder en asesoría fiscal y legal para un mundo globalizado. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que preparamos titulado Reformas Fiscales 2025. Como algunos de ustedes habrán tenido oportunidad de acompañarnos el martes pasado, dividimos el análisis en dos secciones y en esta ocasión nos corresponde platicarles sobre el complemento de aquellos temas que no fueron incluidos en la sesión del martes. En esta ocasión, para la charla, vamos a tener la participación de los siguientes ponentes. Primero, nuestro socio Ronaldo Moya, quien es parte de la práctica de controversia y litigio fiscal. Es de profesión abogado y como seguramente algunos ya lo conocen, pues se ha venido especializando en temas, digamos, asociados con la parte de tecnología, medios de comunicación, en industrias también de manufactura y por supuesto, por el tipo de práctica pues tratando de llevar a cabo los medios de defensa en un ambiente en el que hoy se requieren más cuando nos vemos metidos o involucrados en un procedimiento de revisión de las autoridades fiscales, ¿no? Este, Segundo, nos acompaña nuestro socio Mario Facio, quien es el encargado de nuestra práctica legal de ambiental y cambio climático. Esto, por supuesto, de origen no tiene una, una relación directa con la parte fiscal. Sin embargo, el ámbito legal asociado con todo el contexto regulatorio que tenemos, con todo el manejo que se da desde un punto de vista internacional, gubernamental, hoy nos está llevando a tener una gran carga impositiva asociada con los impuestos que le voy a llamar ecológicos. Entonces, precisamente hay algunas reformas vinculadas con ello y consideramos muy, muy apropiado que nuestro socio Mario nos comparta su visión desde el ángulo legal, regulatorio de este tipo de tendencias que se están dando ya en el país. Posteriormente está nuestro socio Rodrigo García, quien es el encargado de la práctica de comercio exterior y aduanas. Como también muchos de ustedes lo conocen, Rodrigo tiene una amplia experiencia en diferentes sectores que se ven involucrados en programas de importación, de exportación, en definición de temas arancelarios, y por supuesto, en todo lo que es la gestión y manejo con las relaciones fiscales cuando los temas están asociados con este comercio exterior. Y por último nos acompaña en esta ocasión Juvencio Santamaría, quien es asociado de la práctica de comercio exterior y aduanas, con una peculiaridad. Juvencio es abogado de profesión y por lo tanto en nuestra práctica de consultoría y de controversia y litigio fiscal asociada con temas de comercio exterior y aduanas, Juvencio es quien se ha venido haciendo cargo del manejo, atención y cuidado de los asuntos cuando se trata de llevar a cabo los medios de defensa ante las autoridades fiscales. Entonces, con este grupo de panelistas, si nos lo permiten, podemos iniciar para desarrollar en el lapso de tal vez 60 minutos los siguientes temas. Primero, hablaremos de las reglas de comercio exterior, de los cambios relevantes, no solamente los que han sido ya publicados, sino también pues todo lo que está derivando producto de los pronunciamientos e iniciativas que está teniendo Estados Unidos a raíz de su cambio presidencial. Luego hablaremos del el tema de los impuestos ambientales, para vincularlo con las reformas que se están dando en materia de la Ciudad de México
Y por último hablaremos de un concepto que si bien per se no es una reforma fiscal, nos parece que tiene relevancia y vínculo con el tema anterior, que es una serie de leyes locales que establecen la obligación de retener un impuesto cuando se reciben servicios de personas, ¿no? No voy a abundar, en su momento seguramente nuestro socio a cargo de la explicación lo hará. Entonces, sin más preámbulo y si me lo permiten, pues le cedo la palabra a mi socio Rodrigo García para que nos empiece a platicar sobre los temas de comercio exterior. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Jaime. Buenos días. Les agradecemos mucho su participación e interés en estos temas. Quisiera empezar eh, compartiéndoles que yo creo que este enfoque que decidimos compartirles a ustedes es un poquito menos técnico, permítanmelo decirlo de esta manera, porque hay una tendencia y una política y una serie de eventos que nos están impactando seriamente en la manera en cómo se están moviendo todas las fichas en estas cuestiones de comercio exterior y aduanas, ¿no? Y me gustaría empezar y regresarme unos meses del año 2024, donde empieza este proceso de cambios en materia de comercio exterior. Creo que el tema relevante que hay que tener presente también es pues, este evento de la convocatoria de Trump. Déjenme puedo aquí compartirles. Seleccionamos prácticamente como 5 temas relevantes y son los que vamos a compartir con ustedes. Por supuesto, por el nivel de... Uh, permítanme, listo, aquí está. Este, denme un segundo. Aquí se me están moviendo las láminas. Creo que ya. Eh, ok, el tema de estos 5 puntos relevantes que consideramos necesarios para efecto de que ustedes puedan mantenerlos presentes. Eh, el primero de ellos es prácticamente todas estas declaraciones de Trump, pero les decía que nos fuéramos un poquito hacia atrás porque sí, durante la campaña se habló mucho, pero también hubo muchos medios de presión y el gobierno actual pues también empezó a tomar algunas acciones. Han afectado directamente el tema de proveeduría, de política arancelaria, por supuesto, ¿no? Pero quisiéramos compartirles aquí primero que, pues, de lo que tenemos que estar muy pendientes es que aparentemente en la declaración que hizo Trump, van a sacar una lista a partir del 1 de febrero con una serie de productos y de mercancías que van a estar grabadas con un arancel del 25%, ¿no? Va a suceder, yo les diría, tomémoslo con cierta reserva, pero bueno, parece que no fue un tema así de que se le ocurrió en ese momento. Sí, ya se había venido platicando la intención de poder asignarle este arancel a ciertas mercancías, pues provocado por los temas principalmente de la limitación o la barrera que Estados Unidos está imponiendo de los productos chinos que se triangulan por México y que se destinan hacia allá. Entonces, uno de los puntos es que esperemos y hay que estar atento que a partir de este febrero, pues sí cumple la promesa ahí de la publicación. Creo que la parte esencial sería, pues, qué productos son los que van a venir en esa famosa lista del 1 de febrero, ¿no? Eh, de entrada, de lo que se ha estado medio avanzando un poco y no nada más a raíz de este tema de Trump, ya Estados Unidos y que en el gobierno anterior estaban hablando sobre temas de los productos sensibles y principalmente pues la vulnerabilidad que teníamos en el sector automotriz, energías renovables, aceros, aluminios.
creemos que puede ser parte de donde se puedan sectorizar esta lista de fracciones para el 1 de febrero, pero tomemos con reserva, hay bastante nerviosismo y ojalá y que esto sea dirigido hacia un pequeño número de fracciones arancelarias y no que vaya a ser de manera general, ¿no? El incremento de la tasa adicional que se estaba comentando, pues es muy agresiva, es un 25% y bueno, hay efectos importantes en el flujo de mercancías entre Estados Unidos y México, ¿no? Eh, Otro de los temas también que es importante tener en mente y focalizado es que a raíz de todos estos procesos, con la guerra comercial con China, pues Estados Unidos está apretando bastante las tuercas en esta labor de vigilancia que está haciendo con las reglas de origen. Eh, la recomendación que hacemos nosotros es que al momento de estar volteando hacia Estados Unidos para la exportación de productos, es importante que se verifique, se valide que efectivamente los productos que son exportados, manufacturados en México y posteriormente enviados a Estados Unidos, pues cumplan perfectamente con las reglas de origen que establece hoy en día el TEMEC, porque pues esto seguramente va a dar pie a que próximamente por parte de la autoridad aduanera en Estados Unidos empiece a proliferar pues, los procesos de revisión para el cumplimiento de las normas de origen, ¿no? Cosa que hoy en día es más al revés, ¿no? Los procesos de revisión son más ejecutados por la autoridad mexicana, pero se espera que con esto, pues también va a incrementarse ya la labor de vigilancia por parte de Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, otro de los puntos que también vemos relevantes son, al final, todo este paquete de cambios que se vienen y que están pues limitando la manera en cómo hoy en día los accesos al mercado de Estados Unidos eh, establecen pues más temas regulatorios, temas arancelarios, pues está la parte de que todo esto se está formando digamos que un paquete ideal para que en el 2026 pues surjan los elementos de negociación, que al final del día pues lo que Estados Unidos ha venido exigiendo desde el sexenio pasado de su gobierno anterior es esta revisión del TEMEC y bueno, pues se ha agudizado con la política de Trump de poner pues una negociación, digamos, muy agresiva para la parte de esta negociación con afectaciones pues y temas en ciertos sectores que van a impedir la manera en cómo hoy en día están circulando ¿no? Entonces, este primer punto lo dejamos aquí como reflexión para efecto de que pues tengamos elementos, estemos focalizados y bueno, este, tengamos un monitoreo de lo que puede venir, ¿no? A efecto de tener una buena capacidad de reacción, porque son bastante los sectores que pueden estar involucrados en este nuevo, vamos a llamarlo, marco de reglas de juego, este, y que nos dé la oportunidad también de identificar, pues, justamente cuáles pueden ser las ventajas a través de todo este revuelto que se va a dar y que se espera para el ejercicio de 2025, ¿no? Oye, Rodrigo, si se puede, poquito escuchándote, me provoca un par de reflexiones y las quisiera poner a tu consideración y Sí, también si nuestro auditorio las encuentra como útiles, porque desde un punto de vista no de comercio exterior, porque soy un especialista fiscal más en el ramo de la consultoría asociada con el impuesto sobre la renta, el IVA y demás, digamos, primero decir que esto, digamos, desde el punto de vista impositivo, se convierte en un tema de impuestos al comercio exterior que pagarían los importadores de productos mexicanos, ¿no?
pero digamos el sujeto, como decimos nosotros, el sujeto pasivo del impuesto sería la empresa americana que está importando productos en Estados Unidos provenientes de México, ¿no? Claro, Entonces, digamos, no se convierte en un tema técnicamente hablando de imposición fiscal para nuestras empresas y nuestros contribuyentes mexicanos, ¿no? correcto. Entonces, digamos que el análisis se vuelve un poco más complicado porque se va a traducir en un tema comercial. Y tal vez voy a atreverme a poner este ejemplo. Si hoy un exportador mexicano decía, yo le vendo en $100 un producto a mi cliente americano, ¿no? Entonces, a partir de este cambio, el cliente americano tendría que pagar en Estados Unidos un impuesto del 25% sobre 100 pesos, sobre $100. Entonces, resulta que ahora tiene un costo no de 100, de 125. Luego, Claro. entonces, lo que puede provocar desde el ángulo comercial es que se voltee con el proveedor mexicano y le diga, oye, ya no te puedo comprar en $100, porque yo no puedo incrementar el precio, porque además esta iniciativa que no nos corresponde ni evaluarla, pero parece que está vinculada con controlar la inflación en Estados Unidos y otras cosas, luego entonces, pues un incremento de precios a los productos en Estados Unidos es inflacionario. Entonces, lo que va a decir el cliente americano a nuestro exportador mexicano es decir, pues ya no te puedo comprar en $100. Si quieres venderme, te voy a pagar $75 porque yo tengo que agregarle el 25% que pagaré de impuestos en Estados Unidos para que yo siga comercializando tus productos. Entonces, dos efectos, ¿no? ¿Se genera una recaudación de impuestos? Sí, pero va a ir a las arcas de la hacienda de Estados Unidos, no a la mexicana, ¿no? Y Sí, a nosotros lo que nos va a provocar es, ante esa situación, si hoy me dicen que tengo una disminución, que tengo que dar un descuento del 25% sobre el precio y tengo un margen de utilidad apenas del 20% del producto, pues ahora resulta que tengo pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a administrar eso desde el punto de vista no solamente financiero, económico, tributario? Yo creo que es ahí donde nuestras empresas van a tener un gran reto. Y dicho esto, para no extenderme demasiado, me lleva un poco al origen de los tratados de libre comercio, ¿no? Que cuando nosotros en la parte técnica, doctrinal, decimos que los tratados fiscales y los tratados de libre comercio lo que buscan es eliminar barreras en el comercio internacional, ¿no? Ahora, no quiero poner como sugerencia porque no me corresponde, pero imagínate que ahora México, como respuesta, diga, pues ahora les voy a poner aranceles a los productos que importan los mexicanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y con eso, pues ahora vamos a tener recaudación a través de impuestos a la importación, ¿no? Esa sí es una recaudación fiscal en México, pero con incremento de precios o con un cierre de productos extranjeros en donde, sí, quienes, ojalá que no haya muchos, porque yo ya estoy muy viejito, pero cuando la frontera mexicana estaba cerrada, recordarán que no teníamos productos del extranjero, no existía McDonald's, no existía Burger King, no existían todas estas empresas americanas que nos daban. Hoy estamos llenos de muchas franquicias, muchas operaciones y empresas que nos venden productos extranjeros. Entonces teníamos una carga muy fuerte hacia el producto nacional, con el reto que lamentablemente en aquel entonces no contaba con una calidad adecuada, no contaba con una innovación. Entonces, como que es un problema como muy complicado si no se resuelve, ¿no? De manera muy estratégica y de forma integral, ¿no? No sé si lo compartes. el tema es serio, o sea, el tema es serio porque este ejemplo hipotético que pones, por supuesto que puede ser una reacción a nivel comercial de cómo hacerle frente a estos cambios, ¿no? Ahí es donde vienen justamente esta parte ya de mayor inteligencia comercial, ¿no? Hacer más labor de inteligencia comercial,
cuidar mucho el tema justamente de lo que comentábamos de las normas de origen, Jaime, que en la medida en que un mexicano pueda comprobar que sus productos son enteramente producidos en el país, pues van a poder acceder al tratado, ¿no? de libre comercio que hoy en día está vigente, ¿no? Pero cada vez va a ser más complejo. Y el otro punto importante es que hay que revisar los modelos de negocio hoy en día, ¿no? Porque es una situación de este tipo, por ejemplo, no es lo mismo para un comercializador que solamente produce en México con bienes nacionales, le exporta a Estados Unidos, a estas empresas globales donde pues, traemos los esquemas de maquila, ¿no? Son de inversión, la mayoría pues, son de inversión americana inclusive, ¿no? El modelo de negocio va a tener que también ser que analizado adecuadamente. Entonces, sí es un tema sensible, ¿no? Y déjame ponerle un ingrediente adicional también, ¿no? Yo a nivel un poquito más operativo de todo esto, la declaración que hicieron de considerar al narcotráfico y a los actores del narcotráfico como terroristas, es un tema que también va a traer un impacto muy fuerte en el flujo de las mercancías de México hacia Estados Unidos, ¿no? Va de la mano con todo este paquete de riesgos que estamos observando. ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que pues, al final son bienes y pasan a través de los medios que existen para poder introducirse a Estados Unidos las mercancías, ¿no? Entonces, reflexión ahí es, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que echar mano de los instrumentos a nivel local que tenemos y a nivel tratado, ¿no? Los temas de la certificación de operador económico autorizado hoy en día ya se volvieron sumamente importantes, ¿no? Yo diría que hasta necesarios para que puedan avanzar en los procesos y con una certificación de este tipo, teniendo proveedores certificados, pues vamos a darle más confianza a la autoridad aduanera de que nuestras mercancías vayan y vengan, haciéndole un poquito frente a toda esta problemática y política que Estados Unidos va a empezar a implementar hacia México. Pero bueno, Muchas gracias. es parte de la reflexión y gracias por tu comentario muy, muy atinado, Jaime. Eh, Esta presentación se nos está aquí moviendo un poquito, pero aquí está. Ok. Oigan, el siguiente gran tema, digamos, ahorita estamos viendo hacia afuera, y yo creo que ahora hay que ver tantito hacia adentro, ¿no? Es esta estrategia nacional de industrialización. O sea, también vienen cosas importantes que México está implementando, lo está haciendo rápido. Y aquí hay tres puntos que debemos también de considerar y tener en mente. El primero es pues parte del plan, ¿no? de industrialización se va a fortalecer y se va a desarrollar de manera importante estos dos sectores principales, el automotriz y el de ferrocarriles, ¿no? O sea, el de ferrocarriles es algo, hoy en día hay 3 empresas en México que hacen ferrocarriles, pero lo hacen a la exportación. Ahora se está hablando ya de producción nacional. Entonces, ¿cómo juega esto? Pues sí, estos dos sectores para temas de importación de insumos van a tener bastantes flexibilidades, ¿no? Por parte del gobierno mexicano, en cuestiones de proveeduría, política arancelaria también para facilitarles los procesos. Y bueno, los programas de fomento pues también tienen una participación y un juego importante para que esto se dé, ¿no? Eh, Como parte de estos anuncios y fortaleciendo, pues ya se habla ya fue publicado también esta noticia de que viene una renovación a la versión de los programas IMEX, ¿no? Eh, Esto no es nuevo, se está materializando ahorita, pero tiene 3, 4 años que se había comentado sobre la renovación y actualización del programa IMEX. Eh, Se espera que en el 2025 se ejecute, ¿no? Y esto trae 5 puntos que van de la mano con los efectos que va a tener esta actualización. El primero es que va a estar sectorizado.
aparentemente no va a ser para todos los sectores, va a estar sectorizado para los de mayor estrategia, ¿no? A nivel nacional. Viene un tema de simplificación administrativa que hoy en día los que conocen de estos programas sabemos que la parte del IMEX está controlada por la Secretaría de Economía, la parte de las certificaciones, incluyendo la certificación de IBEX, operario económico, está controlada por el SAT. Hoy en día es todo un reto, ¿no? El obtener ambas certificaciones, ¿no? Que ese es otro de los temas que ahorita me gustaría puntualizar de qué es lo que está pasando con todas las administraciones públicas relacionadas con las operaciones de comercio exterior. Pero bueno, se está haciendo un esfuerzo por unificarlo y va a quedar controlado y administrado en manos de la Secretaría de Economía, ¿no? Eh, el otro tema es, se va a establecer un microportal para facilitar el proceso de solicitud. Como saben, internamente en ambas secretarías, pues el tema del recorte presupuestal, el recorte de personal ha sido un factor que pues, ha pegado bastante a todas las gestiones de comercio exterior. Entonces, se está automatizando ese proceso. Por el otro lado, pues se habla de que este mismo IMEX versión 4 pues va a traer nuevamente el beneficio de la devolución de IVA en saldos a favor con un plazo mucho menor al que hoy en día establece la misma ley. Se habla de alrededor de 10 días hábiles, ¿no? Entonces esperemos que esto se pueda materializar. Y aquí en esta parte, el último punto justamente y que venía de la mano con lo que comentamos en el punto anterior, sí se está viendo el planteamiento para que se fortalezca la participación y el valor agregado que se tiene hoy en día en los sectores productivos del país y se incremente en un 15%, ¿no? Y principalmente para los productos que van destinados a la exportación, ¿no? Entonces, eso ya está establecido, estamos en espera de que pues, se empiecen a determinar las acciones que nos van a llevar a generar esto, pero pues ya estamos en ese mismo proceso, ¿no? Claro, con eso, Rodrigo, digamos que esta simplificación debería servir para dos cosas. Un poco para facilitar el estar en los programas y cumplir de forma más sencilla, porque se convierte en un gran reto el cumplimiento fiscal y eso en muchas ocasiones genera riesgos y contingencias, ¿no? Muy fuertes. Y por el otro, lo que a mí me llama muchísimo la atención es que verdaderamente si esto lo llevan a cabo, pues sí puede ser muy atractivo el que te puedan asegurar que la devolución del IVA, ¿no? Será mucho más rápida y sin sin pasar por un diacrucis, que es hoy creo que lo que muchas empresas en términos de flujo de efectivo, ¿no? Traen como preocupación, ¿no? Sí, sí, y ante todo este tema de incremento arancelario, Jaime, pues lo que va a requerirse pues va a ser este tema de flujo y es algo que definitivamente sí es un punto de gran impacto a nivel positivo para las empresas, ¿no? Entonces, digamos que ojalá y que esta parte de la sectorización que pretenden hacer, pues sea amplia, ¿no? Para que no queden solamente un sector muy corto beneficiado con este esquema, ¿no? Ujú. Y oiga, pues pasando al siguiente tema, también de los que tenemos puntos relevantes, es eh, los temas de vigilancia de la autoridad a nivel local van a seguir incrementándose de manera importante, ¿no? El plan maestro de fiscalización pues ya nos da aquí clarito los elementos y nos dice qué es lo que van a continuar verificando. El paquete económico, ¿no? Fue publicado y trae un incremento en donde se planea tener un incremento en la recaudación de impuestos al comercio exterior del 43,85%. Entonces,
vienen dos cosas, ¿no? Un tema sí es el incremento y la obtención de recursos a través de lo que es los aranceles, pero la recaudación indirecta hoy en día, pues el año pasado tuvo índices récord. Entonces, pues los temas del involucramiento de la inteligencia artificial están funcionando muy bien para el SAT. Estos temas de predicciones de riesgos y técnicas analíticas, pues están funcionando y hoy en día, pues la autoridad, digamos que va a dar continuidad. Seguramente 2025 ustedes van a observar una alta actividad de la autoridad aduanera en la parte de fiscalización en estos rubros, ¿no? IMEX, los temas de no retornos, en certificación de IBEX, principalmente pues los temas del cumplimiento, ¿no? El paquete de hoy en día 32 puntos de cumplimiento tiene la certificación que van a estar siendo monitoreados, ¿no? Las mercancías como alimentos, medicinas con tasa cero de IVA, pues siguen siendo parte del programa de fiscalización de operaciones especiales de comercio exterior, ¿no? El trato arancelario preferencial, bueno, esta parte, Jorge, ya lo has vivido por ahí, Jaime, usted vio un par de asuntos también de eh, la autoridad a través de las áreas de fiscalización de comercio exterior, pues ya está metiendo a cuestiones de verificar la deducción fiscal de las adquisiciones, tanto de activos fijos como de mercancías, ¿no? Esto es reciente, anteriormente no habíamos visualizado que el enfoque de la autoridad aduanera llegara hasta estos temas de contribuciones fiscales, pero hoy en día pues ya es un hecho, ¿no? Y de hecho, Luis, lo que nos compartes, Rodrigo, yo creo que lo pondría en dos contextos, a ver si estás de acuerdo. El primero es que claramente una revisión de comercio exterior, por definición, va a derivar en efectos en el impuesto sobre la renta y en el IVA, ¿no? Entonces, su atención debe ser con un ángulo integral, porque las consecuencias sí pueden ser negativas en ese marco. Y segundo, que como bien apuntas, como hoy no me atrevo a calificarlo como de desconocimiento y tampoco de estrategia, sino que pues ante la falta de recursos humanos, pues las autoridades fiscales ahora están tomando, ¿no? de las áreas de comercio exterior, pareciera, ve y revisa este contribuyente y parece que le dice, revísalo de todo, ¿no? Entonces, viene de una administración de comercio exterior, ¿no? Pero cuando tú ves el oficio inicial y el requerimiento de información, es una auditoría completita de todos los impuestos, ¿no? Entonces, ahí es en donde nuestros clientes y amigos deberían estar muy atentos, porque podría estar camuflajeado el efecto, ¿no? Y también una atención sesgada pues sí puede derivar en consecuencias sumamente negativas. Y es ahí donde hemos tenido experiencias, ¿no? Pues, inicialmente no tan buenas porque, como sabrán, en el procedimiento de revisión juega un papel importante de qué manera lo atiendes, qué documentación entregas durante el proceso de revisión para tener una mejor base de defensa, en el momento que se concluya la auditoría, ¿no? Entonces, muy, muy importante lo que nos dice Rodrigo. Sí, 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 y yo creo que atinadamente ahí la autoridad empezó ya a tomar estos alcances, ¿no? Más profundos, para llegar también a fiscalizar este tipo de contribuciones, ¿no? Ujú. Sabemos hoy en día también que los temas de devolución de impuestos, ¿no? Es la línea de investigación para también detonar la programación de revisiones de comercio exterior, ¿no? Pues bueno, hasta aquí, estos tres puntos son los que hay que estar muy, muy enfocados, y ir un paso adelante de cómo va funcionando esto para poder reaccionar de manera oportuna con los cambios que se van presentando y por supuesto, ¿no? Como
como dice este refrán de a río revuelto, pues, ganancias de pescador, y yo creo que no todo debe ser negativo, sino que más bien hay que establecer, estar monitoreando cómo se están dando las cosas para pues aprovecharlas, ¿no? Eh, Dicho esto, pues le cedo la palabra a Juvencio en la parte de los siguientes dos puntos adicionales de este paquete de cinco puntos que identificamos. Por favor, Juve. De acuerdo. Gracias, buenos días a todos. Eh, de la parte dando continuidad a los 5 puntos, bueno, pues el cuarto punto que nosotros advertimos y que pues al final no deja de ser unas modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, pues son las que fueron publicadas el 30 de diciembre del año pasado y que aunque no fueron tan profundas, o sea, fueron claramente enfocadas en 2 puntos, ¿no? Empresas de mensajería y todo esto y toda la regulación del e-commerce, especialmente por los envíos que se habían estado dando y que las mismas autoridades habían anunciado por todos los medios que iban a controlar la llegada de estas mercancías compradas en China y que al final estaban llegando a México sin un control, sin poder identificar si contaban o no con alguna regulación o restricción arancelaria. Por la otra vertiente que mencionaba es el control del anexo 24 para las empresas CIMEX, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes que vemos de modificaciones relevantes en temas de comercio exterior. Entonces, para las empresas de mensajería, pues nosotros lo que advertimos es, por un lado, sí tiene que ser con la obligación de actualizar el registro de los pedimentos en un plazo no mayor a 48 horas. Ese plazo, de algún modo, la autoridad lo había dado a conocer el año pasado y no estaba claro cómo se iba a dar este registro, ¿no? Con las nuevas reglas o con las reglas se mejoró la redacción de estas nuevas obligaciones y al final del día tenemos un tiempo estimado que es a partir de que se pagan las contribuciones en el pedimento, ¿no? Entonces, esa no deja de ser una nueva obligación para las empresas IMEX que, pues digo, ya se debieron haber cumplido a partir del 15 de noviembre, sin embargo, pues bueno, todavía hay un poco o había un poco de duda de cómo dar cumplimiento, ¿no? Eh, el otro punto era, pues, el dar acceso a las autoridades en su anexo 24, o sea, era a través de un escrito, no sé si quien está inmerso un poco en el tema de las IMEX, supieron o sufrieron un poco previo al 15 de noviembre, porque se tenía que presentar un escrito libre ante las autoridades aduaneras donde se daba todo este acceso, ¿no? Y había sin fin de dudas y bueno, y si yo tengo una plataforma y no puedo dar acceso por cuestiones de seguridad, lo puedo crear en un web, lo puedo crear en un servidor que esté en México o en un servidor en Estados Unidos, no sé, había un sinfín de dudas sobre estos temas. Y al final lo que la autoridad pues, nos mencionó era, pues lo único que tienes que asegurarme es que yo en cualquier momento pueda tener acceso a esta información. Puedo entrar un lunes a las 9 de la mañana o un viernes o un sábado a las 3 de la tarde y tiene que ser visible esa información. Entonces, tampoco estaba muy claro cómo se tenía que dar este acceso. Las autoridades pues mejoraron la redacción y consideraron que también hay que darles una vía o una guía de cómo pueden entrar a este servidor, website o acceso a nuestro anexo 24 para que ellos en algún punto sin decirnos ni avisarnos puedan tener este acceso a nuestro anexo 24. Y eso va de la mano con el otro punto que les decía. Tenemos que tener el registro de nuestras operaciones de importación temporal actualizado en 48 horas porque no sabemos en qué momento la autoridad pudiera revisar que se está cumpliendo con esa obligación. ¿De acuerdo? Entonces eso fue tema bueno, más urgentes el año pasado. Sin embargo, pues vamos a ir viendo cómo la autoridad va afinando esta estrategia, ¿no? Del control de inventario. Como otro punto, y dentro de lo que es el e-commerce, bueno, aquí no viene, pero bueno, dentro del e-commerce, lo importante aquí es que, como reitero, para frenar el tema de las importaciones
que vinieran de China con un esquema de que pues no cumple con o no paga los impuestos al comercio exterior o no cumple con regulaciones, se definió que para los envíos de mercancías van a tener un 19% de arancel. Eso quiere decir que cualquier producto que no esté correctamente clasificado, identificado, etcétera, va a tener un aumento del 19% con base en el valor que se declara, ¿no? Claro. Entonces eso, pues por lo menos hará un poco más caro el envío de todas estas mercancías, ¿no? Plataformas tal cuales como Shein, Alibaba, AliExpress, o sea, van a tener un impacto en su arribo a México, porque de inicio van a tener un aumento del 19%, además de otras obligaciones. Recordemos que también en estos envíos no había mucha claridad de quién enviaba, quién recibía, o sea, al final no había una rastreabilidad de dónde, cómo entraba de dónde venía esa mercancía y dónde entraba y dónde terminaba, ¿no? Dónde llegaban los consumidores finales. Bueno, la autoridad ahora obliga a que se determine un destino y un origen con base en un sistema de riesgo que las mismas empresas de mensajería ya tienen. Y me refiero a un sistema de análisis de riesgo porque la idea es como, y primero, identificar si no existe algún otro riesgo de seguridad respecto a esas mercancías. Ok, no hay riesgo de seguridad, pero sí ya hay una trazabilidad de dónde vienen y hacia dónde terminan. Entonces, las empresas de mensajería deben de dar acceso a la autoridad también para rastrear paquetes, saber de dónde vienen y hacia dónde llegan, y que las personas estén bien identificadas como destinatarios, incluyendo su RFC. Entonces, ya no van a ser nada más estampas genéricas de nada más una dirección y un nombre de alguien, sino ya tendrán que venir mucho más personalizados, sobre todo para la fiscalización, sobre todo para que la autoridad, por un lado, cobre ese 19% y por otro, sepa la trazabilidad de toda esta mercancía que hasta hace todavía unas semanas no tenía esta regulación. Entonces, vemos que es primordial para México y evidentemente con su relación con Estados Unidos, que no se inunde el mercado de este tipo de productos que no están pagando el arancel correcto, no se están declasificando correctamente, que en la mayoría de los casos no sabemos ni qué son, qué productos son, y todo esto son regulaciones no arancelarias y arancelarias que la autoridad está imponiendo para el e-commerce. Si fueran mercancías de menor valor, aún así van a tener un 17% de aumento. Es decir, aquellas mercancías que declaren un valor de entre 50 y $117, no van a tener ese 19, pero como quiera es un 17%. Invariablemente, aunque sean productos de poca cuantía, van a estar grabados y eso va a implicar que prácticamente su valor va a aumentar un 20%, ¿no? Al momento de poder arribar a México. Eso también reitero es un tema de mejorar la fiscalización y la retención de este tipo de productos a México. Por otro lado, también un esquema simplificado. Este esquema simplificado era para mercancías que tenían un valor menor a $2,500. ¿Y qué es el simplificado? Simplemente no hay un pedimento. Las empresas de mensajería solo hacen un pedimento como global, donde meten todos los empaques o todos los envíos. Ahora se reduce el valor y ahora son para mercancías menores a $1,000. Es decir, lo que esté arriba de $1,000 ya tendrá que tener un pedimento o cualquier otro trámite aduanal en donde se identifiquen las mercancías. Esto nuevamente para que no entren como pues que se separen a veces componentes, etcétera, como se da en la práctica para estar haciendo importaciones múltiples y después al final termine llegando un producto que en realidad tenga un valor mayor, etcétera. También se va a evitar este procedimiento simplificado para que las mercancías en realidad tengan un documento aduanero de importación. Oye, Juvencio, no, con esto, si me lo permites, creo que la recomendación hacia nuestro auditorio podría ser en diferentes ángulos, porque claramente, digamos, el término empresa de mensajería, si me dan permiso, y creo que no tenemos que pagar derechos de autor. Mm. Digamos, si yo veo en un marketplace de e-commerce como Amazon, como Mercado Libre, ¿no? Pues ellos son los intermediarios solamente en muchas ocasiones, o son los adquirentes de los productos y los vendedores, ¿no? Depende de las negociaciones y acuerdos, ¿no? Del propio modelo.
pero también las empresas de mensajería, ¿no? Déjame utilizar DHL, Estafeta, UPS, ¿no? Interactúan porque son los que en la forma física, ¿sí? Reciben el producto y lo entregan. La Entonces, última milla. digamos, ahí me parece que tenemos que cuidar mucho desde los acuerdos comerciales, quiénes son los responsables, en algún momento, si del lado fiscal es revisada la empresa DHL, pero resulta que el propietario es Amazon o Mercado Libre, o es Jaime Rojas, porque resulta que nada más el marketplace fue un intermediario y yo soy el que está importando, ¿no? Y si quiero hacer deducible lo que compré de China o lo que compré, ¿no? Proveniente de Europa. O sea, como que sí es un tema que tiene el mérito para analizarse en forma integral y por supuesto, hablando del ángulo empresarial, pues sí, algunos de los nombres que mencioné son clientes, por supuesto, pero yo creo que depende del rol que tengamos. Me parece que puede ser muy, muy importante identificar lo que nos estás comentando para ver cómo impacta en los precios o cómo tengo obligaciones o cómo debo enterar esos nuevos aranceles, ¿no? Sí, correcto. Y a veces también no se limita solo a las plataformas estas de origen chino, sino también a veces las mismas empresas transnacionales hacen envíos de mercancía entre entidades y a veces por tener este valor, pues se hace de manera muy simple, ¿no? Y no se vigila todo el procedimiento. Ahora, como se redujo el valor, pues ahora también las empresas tienen que estar revisando constantemente qué es lo que les llega de entre empresas, entre entidades o proveedores desde otros países a México para confirmar que efectivamente estén cumpliendo con estas regulaciones, ¿no? O sea, que haya una trazabilidad, que la empresa transportista les esté exigiendo su RFC, que claramente esté el valor de las mercancías y que no sea algo estimado. Entonces, eliminar todos estos vicios que ya existen en el tema de mensajería, sobre todo en pequeñas cantidades o en valores pequeños, ¿no? Para haber un control y eso atañe tanto a nosotros como personas físicas comprando un case para un celular, como a empresas transnacionales que a lo mejor se estén haciendo envíos entre entidades respecto de mercancías que para ser analizadas, para ser revisadas o para simplemente ser comercializadas en México. ¿De acuerdo? Y ya por último, tenemos el tema, un tema que nos parece muy relevante, la presunción de contrabando. El 31 de diciembre, pues a través de la Secretaría de Economía se dio la modificación de lo que es el artículo 19 de la Constitución, en lo que se adicionaron algunos delitos dentro de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Entre estos delitos se ubicó el contrabando. Pero entonces la pregunta inicial es, ¿qué es el contrabando? Pues de conformidad con el artículo 102 del Código, comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones, entre otros supuestos. Hay otros supuestos como de repente el contrabando en el que ya tienes la mercancía aquí en México, no sabes cómo llegó, es nueva, y es el que le llaman el contrabando bronco, que pues sencillamente, aparentemente nunca pasó por ninguna aduana porque no hay pedimento, y pues ya está aquí en México. Y está el contrabando técnico, que es el que se utiliza para pagar menos impuestos o cumplir con regulaciones. Sí pasa por la aduana, pero se manipula a modo de que se paguen menos impuestos o no se cumplan con ciertas regulaciones. Entonces, cómo nos podría afectar ya en la práctica y no en un sentido como de contrabando bronco, sino a veces lo que sucede en el día a día? Sencillamente, las empresas tienen que estar muy, muy, muy cuidadosas de los activos y sus insumos, porque todo debe de tener un documento aduanero y debe haber un control adecuado. Si no lo tenemos y ante la posible revisión de las autoridades, podría existir la posibilidad de que estas mercancías que no tienen documentación aduanera puedan ser o pueda llegarse al extremo de determinarse como un contrabando, porque claramente sí caen como es en ese supuesto. Solo es, ¿habrá el ánimo de la autoridad
para entonces clasificar este delito. Eso lo vamos a ver. Esto apenas, estos son los albores, pero sí es algo que hay que considerar. Obviamente nuestra recomendación es compliance, 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 o sea, estar muy, muy atentos a los temas de insumos, a los temas de activos fijos y sobre todo en el tema de importaciones temporales del IMEX, porque cualquiera de esas situaciones pudiera derivar en un tema de contrabando y evidentemente la prisión preventiva para los responsables que pudiera la autoridad determinar que cometieron este delito. Gracias, No, Juve. muchísimas Pues, gracias, Rubén. Esto, de hecho, está vinculado con un tema que platicamos el martes pasado con un ángulo ya mucho más legal. Y bueno, si les parece bien, pasamos al siguiente tema que por supuesto, también es, yo lo diría, novedoso porque México por primera vez creo que ya le está dando un poco más de forma a todo lo que es el manejo de los impuestos ambientales y por lo mismo, como lo decía al principio, pues le pedimos a nuestro socio de la práctica legal, Mario Facio, que nos dé un contexto primero de cómo nacen, qué significan y hacia dónde vamos, ¿no? No sé, Mario, si nos quieres ayudar con esa parte, por favor. Con mucho gusto, Jaime. Muy buenos días a todos. Gracias por el interés en este tema. Y bueno, como lo acabas de mencionar, probablemente el pretexto que tengamos ahorita para hablar de estos impuestos ambientales es la publicación el pasado 27 de diciembre de 2024 de el impuesto ambiental o de un impuesto ambiental aquí en la Ciudad de México, del cual vamos a hablar más adelante. Antes de hablar de ese impuesto en específico, vamos a dar como que un preámbulo de lo que significan estos impuestos ambientales. Y prometo ser breve. Los impuestos ambientales o impuestos verdes son una especie de instrumentos económicos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente dice que hay instrumentos de política económica y de política ambiental que pueden usarse para que el gobierno pueda cumplir con su deber o con sus deberes de protección al medio ambiente. Entonces, estos impuestos son instrumentos económicos que nacen de la intención de internalizar en los precios de los bienes o servicios los costos ambientales negativos que implica su producción o su uso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando producimos un bien o generamos un servicio, esa actividad que llevamos a cabo tiene una afectación al ambiente. Pero esa afectación al ambiente, pues no está calculada por las empresas generalmente, eh, porque son cuestiones que ya damos por sentadas, ¿no? Cuando uno en una empresa calcula el costo de un producto o el costo de un servicio, pues dice, pues cuánto me costó la materia prima, cuánto me costó la mano de obra, cuánto me costaron los servicios relacionados, pero no se toma en cuenta dentro de esa fórmula la, el costo o el impacto en el ambiente que tuvo mi actividad. Entonces, cuando yo generé un producto, cuando yo fabriqué un producto, pues o corté árboles o quemé algún tipo de combustibles o estoy usando petróleo, hay una afectación al ambiente que estoy causando de una u otra forma. Y en términos generales, pues los modelos económicos no contabilizan estas afectaciones. La idea de un impuesto ambiental es que esas afectaciones se empiecen a contabilizar y que el gobierno pueda recaudarlas de alguna forma, ¿no? Aquí estoy mencionando, la idea teórica es incidir en el comportamiento de los consumidores y productores para desincentivar el consumo de bienes o servicios que tienen un impacto negativo al ambiente. Si tengo dos servicios o dos bienes equivalentes, pero uno contamina más y uno contamina menos, pues el que contamina más va a tener un impuesto mayor y como tiene un impuesto mayor, seguramente yo voy a preferir el otro producto que tiene un menor impuesto. Esa sería como la idea teórica. Hay un efecto indirecto que va a haber una recaudación por parte del Estado, la cual en principio se debería destinar a realizar mejoras en el sector ambiental por parte del gobierno.
Digo, esa es la teoría, suena muy bonito, sabemos que a veces no pasan así las cosas, pero esta es la idea general que impera detrás de los impuestos ambientales. Em, eh, Voy a pasarme al siguiente slide. Aquí está. Ya existen eh, actualmente, me parece que eran 39, em, eran 39, este, eran 39 criterios jurisprudenciales que, que, este, que ya tratan este tema de los impuestos ambientales. ¿De qué impuestos ambientales? Ahorita se los platico, pero actualmente ya hay bastantes criterios. Eh, Algunos de ellos yo los he clasificado aquí en tres secciones. Unos de ellos confirman la facultad de los estados para imponer este tipo de contribuciones porque es algo que se impugnó en un principio. Algunos particulares, sobre todo en el primer caso que fue en el de Zacatecas, dijeron es que los estados no me pueden imponer este tipo de contribuciones. Eso ya quedó resuelto, eso ya no hay discusión, ya hay jurisprudencia, ¿no? Hay otra serie de criterios jurisprudenciales que justifican que estas contribuciones se pueden imponer atendiendo a su origen, atendiendo a lo que acabamos de explicar. ¿Por qué se están imponiendo? Porque se quieren eh, revertir los efectos negativos del medio ambiente derivados de la producción de bienes o servicios. Y por otra parte, hay una tercera tendencia de criterios que dice que estos impuestos ambientales no se contraponen a lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Como verán, ha habido pues varios intentos de litigantes para para llevar a cabo em, para poder impugnar estos impuestos y simplemente ya se han empezado a soltar algunos criterios que nos han ido limitando, pero eso no quiere decir que en este momento no se pueda hacer nada. Más adelante, Ronaldo nos dará una explicación una síntesis de algunos puntos que todavía podrían ser sujetos a discusión. Los impuestos ambientales no son nuevos en la legislación, ya han estado presentes. Por ejemplo, a nivel federal hemos tenido ya el impuesto especial sobre producción y servicios. No todo es impuesto, sino solo aspectos muy específicos, como el famoso impuesto de los combustibles, donde cuando yo estoy cargando gasolina en mi coche o diésel, estoy pagando un impuesto, estoy pagando IEPS y esta parte del IEPS se debería, eh, en principio, aplicar a aquellos programas del gobierno que reduzcan la contaminación. Otro ejemplo podría ser también el impuesto sobre automóviles nuevos, porque de alguna forma cumpliría con lo que ya mencionamos, ¿no? Desincentivar la compra de vehículos más caros, porque si es un vehículo más caro, pues entonces yo voy a preferir uno que tenga un impuesto más barato. Em, a nivel estatal, estos son algunos estados donde se han establecido actualmente impuestos ambientales. Les comentaba que el primer ejemplo fue Zacatecas, pero ahorita ya tenemos Baja California, Campeche, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, por ahí está Estado de México, Guanajuato, Durango, Tamaulipas. Ya son cada vez más los estados que se percataron de que pueden emitir este tipo de contribuciones y las están aplicando actualmente. Em, si ustedes tienen alguna planta productiva en alguno de estos estados, pues pueden contactar con nosotros para que nosotros les asesoremos de cómo lo podemos, cómo podemos, cómo pueden ustedes cumplir con su obligación. Em, eh, ¿Qué es lo que se grava en este tipo de contribuciones? Cuando pensamos en impuestos ambientales, estamos pensando generalmente en emisiones a la atmósfera, que es el caso del impuesto de la Ciudad de México, pero estos impuestos
tienen como que diversas materias con diversas metodologías, ¿no? Hay unos impuestos que están enfocados en la extracción de minerales, es decir, cuando yo estoy en un estado como Zacatecas y tengo una concesión minera y estoy extrayendo minerales de jurisdicción estatal, voy a tener que hacer un pago eh, precisamente por este concepto, ¿no? Por concepto este, de, de emisiones o de contaminación. Es muy distinto y no se tiene que confundir con los pagos que yo haga como derechos por la propia extracción de los materiales. Es decir, si yo soy minero, tengo una actividad y tengo que pagar algún tipo de derecho por esa extracción, eso es independiente del impuesto ambiental que yo vaya a pagar en ese supuesto, ¿no? Eh, no se debe confundir. También existe el que ya habíamos mencionado, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, que son pues los gases de efecto invernadero. Generalmente nada más estamos hablando de CO2, de dióxido de carbono, de óxido de nitrógeno y este, por ahí eh, y de metano, ¿no? Que son los más comunes. Eh, estos gases tienen la característica de em, emitir más bien incidir en cambios en la temperatura de la atmósfera. Eh, el más conocido es el dióxido de carbono. eh, y bueno, son los más comunes. Otro tipo de impuestos por el almacenamiento y depósito de residuos también no se debe confundir con otro tipo de impuestos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un derecho que se paga porque la ciudad se lleve nuestros residuos. Ese es otro impuesto distinto, ¿no? Aquí estamos hablando de almacenamiento y depósito de residuos sólidos o de manejo especial, también por descargas y contaminación del agua y por contaminación del suelo y del subsuelo. Son principalmente las áreas que abarca este tipo de impuestos. Em, Pasando un poquito al impuesto ya en concreto de la Ciudad de México, debemos comentar pues varias particularidades, ¿no? Uno, en este impuesto de la Ciudad de México solo se están considerando emisiones a la atmósfera, no las emisiones al agua, no las emisiones al suelo, al subsuelo, este, no por la extracción de minerales, nada más estamos hablando por las emisiones a la atmósfera. Emisiones ¿de qué tipo? Emisiones directas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un equipo contaminante que lanza a la atmósfera este tipo de sustancias, dióxido de carbono, metano u óxido nitrógeno, u óxido nitroso. Pues cualquiera de esos tres se van a considerar eh, emisiones a la atmósfera. En otros estados, bajo este rubro, se consideran también emisiones indirectas. ¿Cómo podrían ser unas emisiones indirectas? Generalmente cuando tú, por ejemplo, utilizas electricidad en tus centros productivos, que siempre la utilizas, en otros estados se considera, pues muy bien, dime cuántos kilowatts de electricidad utilizaste en el periodo y yo te voy a hacer una estimación de las emisiones a la atmósfera que la generación de esa electricidad implicó. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien generó esa electricidad, que pudo haber sido, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, en esa generación se realizaron emisiones a la atmósfera y como se realizaron este tipo de emisiones, entonces yo, Estado, te voy a cobrar por esas emisiones que considero que son indirectas, ¿no? Otra característica es que estas emisiones deben ser generadas por fuentes fijas. Fuentes fijas son instalaciones que tienen las empresas, puede ser una fábrica, un centro de distribución, oficinas, en las cuales se llevan a cabo estas emisiones a la atmósfera. ¿Por qué se llevan a cabo? Porque tú tienes equipo que genera estas emisiones, ¿no? Tienes calderas, tienes em, cualquier tipo de equipos, bombas
para agua o para combustible, que funcionen con combustibles, pues podrían generar este tipo de emisiones, ¿no? Estos son los gases que se generan, son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y en cantidades superiores a una tonelada de CO2 equivalente, de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué es esto de equivalente? Quiere decir que no es lo mismo una tonelada de carbono a una de metano o una de óxido nitroso, ¿no? Si yo emito una tonelada de dióxido de carbono, em, eh, pues esa es una relación de 1 a 1, pero si me voy al metano, pues cada tonelada de metano equivale a 18 toneladas de dióxido de carbono, y si yo emito una tonelada de óxido nitroso, pues equivaldrá a 265 toneladas de dióxido de carbono. Eso es lo que quiere decir dióxido de carbono equivalente. Entonces, este límite en realidad es muy bajo. Cualquier empresa podría incurrir en esta, en en este, en este impuesto, y pues habría que considerar que el costo o el derecho que habría que pagar por, por cada tonelada son aproximadamente 58 pesos. Em, en esta parte, quiero cederle un poquito la palabra a mi socio Ronaldo, para que nos dé también alguna perspectiva de estos impuestos desde el punto de vista, pues un poquito más fiscal y litigioso. Tal vez, Mario, por supuesto, antes de que Ronaldo nos dé los detalles del impuesto, digamos, como reflexión, y me parece que podría ser muy bueno para nuestro auditorio, es el hecho de que, digamos, este ángulo ambiental traducido en impuestos o con un ángulo también regulatorio, está tomando muchísima importancia, ¿no? Desde, si camino ahorita por el lado del impuesto, pues pensar, oye, pues, si mi automóvil contamina, ¿estoy sujeto o no? Pues ya nos dijiste que deben ser fijos, ¿no? Entonces el automóvil es movible. O si los aviones que aterrizan en la Ciudad de México deben pagar impuesto o no. Pero más allá, si tengo una chimenea, ¿no? O tal vez con el permiso del público, creo que ya no existen, o sí, seguramente en lugares muy populares, los baños públicos, ¿no? Que tienen sus calderas, y así sigo evolucionando hasta tal vez una planta que en apariencia no contamina, pero resulta que en el subsuelo, ¿no? Lo que yo voy tirando al paso del tiempo por mis procesos va generando contaminantes. Todo eso de verdad se convierte en un tema tan relevante de cumplimiento, por un lado, pero también el día que voy a vender la empresa o cuando yo quiero comprar una empresa, ¿no? O sectores que en apariencia uno diría, oye, pues es que este sector no debería tener un problema ambiental, ¿no? Voy a poner como ejemplo la industria hotelera, ¿no? Pues sí lo tiene, ¿no? Y con mucha importancia. Entonces, creo que nuestro punto de vista, digamos, y recomendación hacia los clientes es, de verdad, este marco regulatorio, ¿no? Que tiene que ver con lo ambiental y cambio climático, hoy en el mundo es muy importante, ¿no? Pero en México está empezando y nos obliga a recomendarles que le pongan mucha atención, cuidado, ¿no? No sé si lo compartes, Mario. Lo comparto totalmente, Jaime, y aparte tocaste un tema bien importante, ¿no? Bueno, un par de puntos que quiero puntualizar. Uno, lo que dices de los hoteles. Yo recuerdo que hace unos años se hablaba de la cadena hotelera como la industria sin chimeneas, ¿no? Este, Sí. y qué cosa más falsa, porque todos los hoteles tienen chimeneas, no las llamamos chimeneas, pero tienen calderas por una u otra razón, ya sea para generar electricidad, para calentar agua, ya sea para las albercas o simplemente para los baños, etcétera. Entonces, eso es un punto muy importante. Otro punto, también muy importante, es que este aspecto regulatorio que mencionas, bueno, la mayoría de las industrias ya están reguladas, ya tienes límites máximos permisibles de emisiones, tanto a la atmósfera como a los otros elementos. Este, y en el caso, por ejemplo, del impuesto
a las emisiones atmosféricas, tú puedes estar cumpliendo perfectamente con las normas oficiales mexicanas o con las normas de la Ciudad de México, estar dentro de los límites máximos permisibles y aún así tener que pagar el impuesto ambiental por el hecho de exceder la tonelada de emisiones mensuales de dióxido de carbono equivalente. Entonces, sí es un tema. Créeme que cuando hice esta presentación es un tema que da como para 3 horas mínimo. Este, Sí, correcto, correcto. pero No, pero pensaremos en organizar otro webinar con mucho más detalle por la importancia y el interés que puede existir. Muchas gracias, Mario. Y por supuesto, Ronaldo, adelante con lo que nos ibas a explicar. Gracias, Jaime, gracias, Mario, y gracias al auditorio por acompañarnos el día de hoy. Pues yo les quiero platicar un poco, siguiendo la explicación de Mario, desde una perspectiva más fiscal, cómo se conectan. Creo que al día de hoy, pues ya las prácticas ambiental y fiscal se están fusionando en este tipo de contribuciones y que de hoy en adelante va a seguir siendo un tema, pues cada vez más presente, ¿no? Como dice Mario, independientemente de toda la regulación que ya existe, donde hay sanciones, donde hay ciertas cuotas o derechos que se tienen que pagar por este tipo de emisiones o descargas, el impuesto pues va a venir aparejado como algo adicional, una capa adicional que va a impactar a los negocios. Tocaban el tema de los hoteles, pues los restaurantes yo creo que tampoco se quedan atrás, también tienen ahí un tema de emisiones a la atmósfera y contaminantes en varios sentidos, las descargas, ¿no? El aceite quemado, todo eso conlleva también a un impacto ambiental. Entonces yo creo que esto lo vamos a empezar a ver más seguido. Aquí en esta lámina es un poquito repetitivo. Yo quisiera pasar a la siguiente lámina porque aquí ya estos son puntos que tocó Mario en cuanto al sujeto, objeto, base y la cuota. Quiero profundizar un poquito más en el tipo de obligaciones adicionales que se están poniendo con este impuesto. Se está contemplando que a partir de este año, que entró en vigor el impuesto el 1 de enero, tengamos declaraciones mensuales los días 17 del mes siguiente a aquel en el que se fueron emitiendo las emisiones de gas, y en julio 31 del año siguiente se deberá presentar una declaración final, que le están llamando, ¿no? Es un poco el cúmulo de obligaciones. El pago mensual se considera como un anticipo del anual y tendrás que tener obligaciones de registro con las autoridades por las emisiones, registrar tu base fija o tus equipos fijos que son emisores de contaminantes. Debes de llevar un control detallado de esas emisiones generadas y proporcionar cualquier información que te sea requerido por la autoridad. Va a haber una publicación de reglas de carácter general para poder puntualizar todos estos detalles, pero digamos que respetando un poquito el tiempo de ustedes y del seminario, en general es esto lo principal, ¿no? El cumplimiento a grandes rasgos de este impuesto. Y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí lo que les quería platicar un poco es en cuanto a la naturaleza de este tipo de contribuciones, en este caso el impuesto ambiental, similar, cualquier contribución, cualquier impuesto deberá seguir principios constitucionales de proporcionalidad, equidad, legalidad tributarias. Este impuesto ambiental no es excepción, tiene que seguir los mismos principios, simplemente que el tema de proporcionalidad se va a distinguir un poco de cualquier otro tipo de contribuciones, similar al caso de los derechos, en donde el Estado tiene un costo por la prestación de servicios o otorgar el uso y goce de bienes de dominio público. Eso tiene un costo para el Estado y en función de eso se puede determinar un derecho. De esa manera se cumple con este principio de proporcionalidad. Para el impuesto ambiental, lo mismo, y Mario ya se adentraba un poco en ese tema de por qué nacen estos impuestos. Esas actividades económicas que para cualquier empresa representan utilidades, pues van a provocar un daño al medio ambiente, un aprovechamiento de esos recursos naturales, ya sea agua, el mismo aire, en fin, cualquier recurso natural se aprovecha en un proceso productivo, genera una utilidad, pero esos procesos no contemplan ese costo que tiene para el Estado, cuidar el medio ambiente, repararlo, gastos en salud para la población son obligaciones a cargo del Estado mexicano, y entonces ese costo que representa para el Estado atender estas necesidades de carácter público, pues es justamente lo que viene a suplir esta contribución. En esa medida, los que se aprovechen de esos bienes, hagan descargas, contaminen, tienen que contribuir a ese gasto público, a esa función del Estado, para resarcir ese daño al ambiente, ¿no? Entonces, ahí es en donde está la proporcionalidad y aterrizando este concepto de proporcionalidad con este impuesto, pues creemos que hay elementos para decir que no es proporcional el impuesto que se está cobrando porque no se está dando una claridad en cuanto a cuánto efectivamente esa tonelada está dañando el medio ambiente, ¿no? Y no hay una razonabilidad entre la cuota que se está cobrando con la emisión de los gases,
no se están tomando, por ejemplo, ya brincándome un poquito más a un tema de equidad tributaria, que es otro principio constitucional, en donde pues tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En este caso, pues, como decía Mario, hay empresas, ya hay toda una regulación de normas oficiales, regulan emisiones, controles para reducir este tipo de contaminantes. No todos cumplen al mismo nivel. Y entonces ahí puede haber una disparidad en que se les va a cobrar parejo este impuesto indistintamente de qué tantos controles o qué tantos procesos. Hay empresas que invierten en modernizar sus plantas, en tener toda esta reducción de emisiones por políticas de la empresa, empresas multinacionales que ya traen esto desde sus corporativos, pero estos son aspectos que se tienen que tomar en cuenta para determinar cuándo es o no constitucional una contribución de este carácter, no este impuesto ambiental. Entonces, creo que aquí el tema de proporcionalidad hay que verlo con detalle, hay que ver la situación de la empresa, en dónde están, porque cada caso va a ser distinto, no es un tema de un amparo que pudiera promoverse en temas masivos, yo creo que es en situaciones muy particulares y ver cómo está la situación de la empresa, cómo le impacta esta contribución y ya en función de eso ver cómo se está afectando esa proporcionalidad tributaria, incluso equidad, ¿no? Entonces, es un poquito creo que lo que yo quiero poner aquí en la mesa, Jaime, para dejarlo con el auditorio, que es algo que se puede explorar con más detalle, pero sin duda, al menos desde la parte teórica, creo que sí tiene elementos para lograrlo. De Entonces, alguna manera, entonces, con esa claridad, porque a veces mis abogados no son tan contundentes, pero diría Ronaldo, es impugnable, ¿no? Porque tiene algunos problemas de constitucionalidad, sí, ¿no? Tal vez las probabilidades o los argumentos alrededor de ello dependerán de cada caso en particular, porque no es igual para quien contamina con gas a quien contamina ¿no? con petróleo, y la industria en la que se encuentra y el tipo de resarcimiento del daño que maneja, etcétera, etcétera. Creo que eso ya nos lo precisaste. Ahora, por supuesto, creo que esto con un ángulo más jurídico, yo creo que nuestra obligación es impugnar cuando sentimos que tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? claro. Con independencia de las probabilidades tal vez y de las circunstancias, porque hoy, digamos, yo creo que no es ajeno para nuestros clientes y amigos que con las reformas al Poder Judicial hay un sentimiento de dificultad mayor o de no sé, alcance a la justicia misma, ¿no? Entonces yo creo que nosotros con un carácter estrictamente técnico, como recomendación a los clientes sería, si el impuesto les va a afectar, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo y valorar su impugnación. No sé si coincide, Ronaldo. Coincido totalmente, Jaime. Creo que, a ver, independientemente, y no quise entrar en esos temas porque para mí son factores colaterales, son situaciones que están sucediendo en cuanto al tema de reformas Poder Judicial. Sí ha habido muchos temas que yo los veo laterales a este punto, pero sin duda yo, como abogado, pues sin duda, si existen elementos, se debe de impugnar. Creo que no estás así, tienes el derecho de hacerlo y sobre todo, creo que no deberías de tú perder la batalla sin intentarlo, ¿no? Creo que es lo que se debe de buscar. De otra manera, pues ya se perdió todo. Creo que sí hay que impugnar cuando se vean los elementos, analizar el caso, determinar el impacto hacia la empresa, qué representa este nuevo impuesto al interior de la empresa, porque pues, digo, este es el comienzo de algo que el año siguiente puede haber modificaciones, ampliaciones, ampliación de supuesto, ahorita son fuentes fijas. Esto yo creo que va a empezar a crecer más cada vez, ¿no? Con este plan maestro que tiene el SAT, la visión, pues las autoridades locales no están siguiendo una línea distinta, van por el mismo camino. Claro, oye Ronaldo, y por supuesto, sé que estamos hablando de impuestos locales, como le llamamos típicamente, pero pues este mecanismo de impugnación es el amparo, ¿no? Y Así es. digamos, ¿tiene plazos diferentes a lo que estamos acostumbrados cuáles son los plazos que tenemos en este caso? Serían 30 días a partir de que pagues, nos estamos viendo como a partir del pago, que sería el 17 de febrero, el día del pago, y a partir de ahí tendrías tu plazo de impugnación del amparo, ¿no? Como un plazo, un amparo contra leyes normal, ¿no? Entonces sería a partir de ese momento. Entonces de aquí a febrero tendríamos para evaluar este tema, ver cómo impacta y ver si hay eh, eh, méritos para cada caso en particular, ¿no? Digo, no lo veo como algo abierto a todo el mundo, hay que ver cada situación y a partir de ahí definirlo, ¿no? Claro, tal vez para beneficio de nuestros clientes hay como tres momentos para impugnarlo, ¿no? Cuando la ley entra en vigor, que no sería la recomendación porque esto no es de aplicación general para todo mundo.
sino cuando ya el contribuyente específico se ve afectado y dice, sí, entonces el primer acto de aplicación es cuando ya tengo la obligación de pagar el impuesto, lo pago y el plazo se da, o si por alguna razón decido no pagarlo y tomar un riesgo que ni siquiera es una recomendación nuestra, por supuesto, es en caso de que en uso de facultades de comprobación nos determinen ese impuesto y tratar de impugnarlo, ¿no? Yo creo que con lo que nos dices es, si el día 17 de febrero es el día en el que vence el plazo para pagar el impuesto de enero, ¿no? Como es autodeterminable, yo creo que debemos estar muy bien definidos más o menos para esas fechas, porque los 30 días hábiles correrán a partir del 17 de febrero, ¿no? Correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, adelante con otras reformas de Pues sí, la ciudad. de lo demás, si podemos pasar a la siguiente lámina, aquí adentrarnos en otro tipo de impuestos o contribuciones, cambios a contribuciones locales, el aumento en el impuesto sobre nóminas, un punto porcentual del 3 al 4%, y se están contemplando algunas reducciones para microempresas o pequeñas empresas en función del número de empleados, quedando en un 3% para las microempresas y 3.5% para pequeñas empresas con empleados de hasta 50 personas. Empresas que inicien operaciones en el ejercicio en 2025, pues también se quedan en un 3. Y empresas que acrediten anualmente que en los 12 meses anteriores incrementaron su plantilla laboral, trabajadores, en un 33%. ¿No? Digamos que son las excepciones a este incremento de la tasa del impuesto sobre nóminas. Podemos pasar a la siguiente. En temas de impuesto predial y adquisición de inmuebles, aquí anteriormente la legislación tenía un tema la tarifa que se establecía donde no había una progresividad, en donde cuando calculaban el impuesto tanto predial como el de ISAI, resultaba que en esa tarifa los inmuebles que tenían en una cierta línea pagaban más impuesto con la fórmula que estaba establecida en la tarifa que el siguiente inmueble que tenía un mayor valor, ¿no? Entonces, esas tablas o esas tarifas de las leyes anteriores 23, 24 no respetaban este principio de progresividad, llevaban a una desproporcionalidad e inequidad tributaria. Esto se cambió ya digo, la Corte otorgó amparos en aquel momento contra las legislaciones. En este año ya se corrigen esas tarifas y entonces se están alineando esas tarifas para ambos impuestos en temas de progresividad. Ya no debería de haber estas variaciones, ¿no? Que provocaban esa violación. En el caso del impuesto predial, hay una declaración informativa para bienes inmuebles de uso habitacional. Generalmente creo que son de los últimos rangos de la tabla de inmuebles con valor, creo que de 4.5 millones a 30 y tantos millones. Y la informativa, esta declaración va a haber reglas de qué va a contener, pero básicamente están informando sobre la ocupación o no de estos inmuebles. ¿No? Digo, yo creo que es un tema, pues a lo mejor no pasarlo desapercibido, hay que checarlo. Creo que el año pasado también hubo reformas en cuanto a la ley de hotelería para la Ciudad de México. Se limitó el tema de ocupación de inmuebles para plataformas digitales que no podían hacer este uso de la capacidad de los inmuebles por más del 50% de los días del año. Y esta declaración informativa, pues sin duda yo creo que le va a dar más visibilidad a la autoridad de qué inmuebles están disponibles, ocupados, son casa habitación efectivamente o no. Hay que ver esta declaración con más detalle. Subsidios y condonaciones en función de cada tipo y características de los inmuebles, en el caso del predial. Y para el caso del ISAI se mantiene o hay una exención de reducción del impuesto en un 50% para herencias. Obviamente son herencias a cónyuge o concubino o descendientes en primer grado, ¿no? En línea recta directa. Y también hay una restricción en cuanto a partir del fallecimiento de la persona, tiene 5 años para hacer la inscripción en el registro público de este inmueble, ¿no? Y hay un tope también monetario, creo que eran inmuebles que no excedían de entre 3.5 o 4 millones de pesos, más o menos. Entonces, esa sería la reducción del impuesto en este caso, para casa habitación. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Otros cambios, devoluciones mediante certificados de contribuciones a falta de presupuesto de la autoridad de la Ciudad de México que no puedan devolverte alguna contribución por alguna cuestión, te van a otorgar un certificado y tú lo podrás ir acreditando ese certificado contra esa misma contribución en periodos futuros. En el caso de impuesto de tenencia y uso de vehículos, pues también se mantiene un subsidio, una exención total a personas físicas, personas morales con fines no lucrativos, siempre y cuando el valor del vehículo no exceda 250,000 pesos. Y en el caso del derecho de suministro de agua, también se condona totalmente este derecho en el caso de que haya en zonas habitacionales mixtas, zonas comerciales, mercados o donde haya concentraciones, en donde hay insuficiencia o no se pueda otorgar
el uso del agua, ¿no? Entonces se está condonando este derecho de suministro. Oye, Y Ronaldo, creo si que me esa es das la última. permiso, es hasta ilógico el planteamiento, ¿no? Porque si no me suministran agua, pues gracias por condonarme el pago del derecho de algo que no me diste, ¿no? Pero bueno, Tal ya cual. no me desvío porque ese es es un ángulo no técnico. No, pero puedes llegar al absurdo de que, oye, si no se da el servicio y no está llegando, te lo van a cobrar. Entonces, creo que está mejor que lo pongan a que no lo den. Entonces, sí, de acuerdo. Aquí no sé, vamos en tiempo, voy a tratar de ser muy breve con este otro punto. Este último tema no es un tema de reformas locales, es un tema que ya está en la legislación, pero lo quise meter en este punto que tiene que ver con contribuciones locales, porque pues de la mano con el plan maestro del SAT y como mencionaba, las autoridades locales están también haciendo su trabajo de manera paralela a lo que está haciendo el SAT a nivel federal. Localmente estamos viendo también esta fiscalización en muchos estados, ¿no? Este tema del impuesto sobre nóminas está en 25 legislaciones estatales, en donde se está estableciendo la obligación de quienes contraten servicios de proveedores. Yo le puse aquí especializados, pero en realidad las legislaciones todavía no evolucionan a mencionarlo específicamente como un servicio especializado. Hablan en general de servicios, pero en principio pues serían los especializados los que estás contratando que se retenga esta contribución del impuesto sobre nóminas, una porción, un 3% de lo que cada proveedor le paga a esos trabajadores que te prestaron servicios. Son distintas reglas en cada estado, hay que ver cada estado es distinto, diferente. En algunos estados el proveedor calcula el impuesto y te lo desglosa en la factura, en otros estados el que contrata tiene que pedir la información y calcular el impuesto, hacer la retención. Si no te dan la información, tienes que retener en algunos estados un porcentaje mayor sobre la factura que estás pagando. En fin, hay distintas reglas, pero el punto es que esto es algo que ya se está activando, lo estamos viendo con mayor frecuencia y es algo que hay que poner atención, ¿no? Entonces, a pesar de que no hay reforma, creo que era relevante el tema, ponerlo aquí como punto final y es un punto de análisis también para todos ustedes. Y tal vez en eso, Ronaldo, como dices, es más alerta por los mecanismos de fiscalización. Si el público me da permiso, solamente darles como contexto que esto se empieza a complicar más con la reforma laboral al outsourcing, en donde pues resulta que se pensaba que con este cambio, pues ya, digamos, el impuesto sobre nóminas pues lo debe pagar el que tiene a los trabajadores, pero resulta que muchos gobiernos locales, ¿no? Han seguido pensando que tienes esquemas de outsourcing externo, no importa si es parte del grupo o de un tercero independiente, y que por lo tanto los servicios que te presta un proveedor llevan implícito, ¿no? El servicio de nómina y por lo tanto te obligan a que le retengas un impuesto sobre nóminas que en muchas cosas es inexistente o en otras circunstancias es duplicarlo o ni siquiera estás en el supuesto. Entonces, creo que el reto que tenemos es ponerle muchísima atención porque pues créditos fiscales derivados de esto sí pueden dañar las finanzas de las empresas, recordando que al ser un impuesto sobre nóminas local, pues atiende al lugar en donde en teoría físicamente se prestan los servicios, ¿no? No al domicilio fiscal de la empresa, sino si yo tengo una sucursal en Monterrey, tengo que atender a lo que dice la legislación de Nuevo León o si lo tengo en Puebla. Entonces, buena recomendación, Ronaldo, te lo agradecemos mucho y pongámosle atención a esto, ¿no? Si les parece bien a mis panelistas, pues con esto cerramos, digamos, la discusión en este apartado. Con mucho agrado veo que por el camino que recorrimos, varias de las preguntas que nos han hecho los clientes, ya han sido atendidas en el propio chat de preguntas y respuestas. Entonces, esto por el tiempo nos va a facilitar. Yo nada más veo en este momento tres o cuatro que si les parece pasamos rápidamente a ellas, ¿no? Para que podamos cerrar el evento. Primero en el impuesto ambiental de la Ciudad de México dice que cómo se debe registrar para cumplir y en su caso en dónde buscar las reglas específicas para su pago. No sé si Ronaldo nos quieres ayudar con eso. Sí, va a haber reglas para que van a publicar para este tema, donde nos van a dar esos detalles. Con mucho gusto los podríamos compartir en cuanto las tengamos. Pero digo, finalmente es un registro ante la autoridad local, ¿no? Secretaría de Finanzas. Y bueno, necesito ver qué es lo que te están pidiendo específicamente para registrarte, ¿no? Pero sería un registro con la autoridad local. Estoy pensando Secretaría de Finanzas es la que
debería hacerse el registro para llevar este control del impuesto. Correcto. Inclusive veo que Mario ya está dando también alguna respuesta por escrito. Claramente van a salir reglas, ¿no? Me imagino que ese es el ángulo. Hay otra pregunta que dice que ¿cuál es si existe un proceso para obtener el beneficio de la reducción en el impuesto sobre nóminas? Ya ven que pues, depende si es poquitos empleados o si vas creciendo tu personal. Entonces, ¿hay algún comentario de esos, Sí, Ronaldo? pues mira, yo no lo tengo de momento, Jaime. Creo que sí debe haber en las publicaciones de reglas si te piden algo, digo, por lo menos a lo mejor un aviso, no sé. Tendría que checarlo, lo podemos checar y volver con esta pregunta con la persona que lo hizo específicamente cómo lo pides. Digo, como siendo un principio de autodeterminación, de momento no identifico algo específico para poder acceder a este beneficio. Simplemente si tú tienes esa planilla de empleados que sea de menor a 10 o menor a 50, o no sé cuál de los cuatro supuestos de reducciones en el que estén, ¿no? Si es el Claro. último, ¿no? Habría que ver cuál es el supuesto para ver cómo se debería de cumplir. Podría pensar que puede ser desde un aviso o a lo mejor simplemente es que tú tengas los medios de prueba que te permitan demostrar que estás en ese supuesto. Claro, hoy no están bien definidos y tampoco, Y no tampoco los tengo. escritos de manera clara, ¿no? De acuerdísimo. Hay una pregunta más que dice que si las retenciones en los estados sobre el impuesto sobre nóminas, dice, agradece comentar cómo se timbraría el CFDI para mostrar la retención. Yo creo que en esta parte hay dos comentarios y me atrevo a darlos personalmente. Creo que al ser una retención local, ¿no? Yo creo que hoy no camina por el CFDI normal porque no es una retención de las que vienen en el impuesto sobre la renta, IVA o demás. Yo creo que es una retención en donde en cada estado tenemos que revisar si hay un formato o un aviso adicional que deba entregarse al proveedor cuando le efectúa la retención correspondiente. Evidentemente, en el CFDI, que hoy se ha convertido en la factura tradicional, pues probablemente se puede poner en la sección de observaciones porque al ser local y no federal, no podría ir en el rubro estándar que se maneja, ¿no? Entonces, con todo gusto podemos profundizar y ayudarle a quien nos está realizando la pregunta específica, ¿no? Y por último, nos hacen una pregunta relacionada con el IMSS. Creo que en este caso, como lo platicamos en el módulo anterior, invitaría a que la persona que es la señorita Brenda nos mande por correo electrónico su pregunta y lo canalizamos con el socio que nos platicó la sesión pasada sobre el tema. Con esto, si no tienen inconveniente, primero les pido una disculpa a nuestros clientes y amigos por estos inconvenientes tecnológicos que tuvimos desde la sesión pasada, porque como que las láminas se han movido inesperadamente y ya lo confirmamos, es un problema de la plataforma de Zoom, lo cual ya estamos atendiendo y eventualmente hasta cambiaremos de plataforma porque esto nos parece que nos genera una afectación involuntaria. Y segundo, agradecerles muchísimo su participación. En la primera parte del tema que fue el martes, tuvimos cerca de 600 asistentes al webinar y en esta mañana, por lo que nosotros vamos viendo en nuestros controles, en algún momento llegamos casi a 400 personas. Entonces, nos parece que esto no es otra cosa más que el reflejo de la importancia que tienen los temas y que si bien desde un punto de vista político o de manifestación de ciertos actores, pues se dice que no hay reformas fiscales, que en lo personal he venido diciendo que claramente las necesitamos y nos parece que es urgente, pero sí hay cambios, sí hay modificaciones que afectan y ya lo hemos constatado en lo que platicamos el martes pasado y lo que estamos concluyendo el día de hoy. Así que con esta labor que tenemos de comunicación, de compartir el conocimiento con ustedes, seguiremos organizando webinars con ese enfoque y los mantendremos informados esperando que puedan ser de su beneficio y de utilidad.